Azul para siempre, por Fabiola Valenzuela. Narración por Kelly para el canal A Buen Puerto. Capítulo 12. Candy tenía el bebé de Annie en sus brazos. Había aprendido a contentarlo en los 2 días que el pequeño tenía ya bajo su cuidado y lo alimentaba sentada en una silla de su recámara. El pequeño se quedaba lentamente dormido mientras la joven estaba ensimismada en sus pensamientos. Patty, con voz llorosa, la había llamado desde el hospital por la mañana para decirle que Annie estaba cada vez más delicada. El médico decía que una infección estaba complicando todo y que lo único que quedaba por hacer era esperar a que la joven madre despertara. Observó al pequeño bebé, sus piernas, sus bracitos, sus manitas. A Candy se le figuraba como una persona grande en miniatura. Lo veía tan perfecto como si estuviera dibujado, cada facción de su rostro, cada rasgo de su cuerpo. El pequeño bostezó y Candy retiró el biberón para dejarlo dormir. La conmovía la delicada ropita que le cubría, el delgado y escaso cabello en la cabeza, sus ojitos rodeados de diminutas pestañas, sus manos tan frágiles, sus deditos. Tomó una de las manos del bebé y observó enternecida las minúsculas uñas en esos dedos perfectos. Abrazando al pequeño tesoro entre sus brazos, pensó en el milagro de lo que es una nueva vida. «Es como un lienzo en blanco», se dijo. Los que lo rodeamos podemos pintar en él y de él un hermoso paisaje o un triste claroscuro. Nada sabe aún, nada teme aún. Depende de todo y para todo del amor de otros. Y si nadie le da ese amor, crecerá solo, resentido y dolido, como yo. Rozó su carita con el dorso de su mano y sin darse cuenta y contra su voluntad derramó una lágrima. Observando al pequeño con los ojos cerrados, abandonado a un plácido sueño en sus brazos, lo sintió tan frágil, tan expuesto, tan vulnerable, como ella misma se había sentido muchas veces en su vida. Ahora tímidas lágrimas escapaban por sus ojos, recorriendo sus mejillas y mojando la sábana blanca con la que envolvía a la indefensa criatura. «Es un angelito», habló despacio, «un regalo de Dios». Un ser humano nuevecito que el Creador pone hoy en las manos de 2 personas para que hagan de él lo mejor que puedan. Lo críen, lo alimenten, lo eduquen, pero sobre todo para que lo amen. Sintió que el alma estaba intentando desbordársele por los ojos y, contrario a lo que hubiera dicho antes, no hizo el menor esfuerzo por controlarse, empezando a llorar amargamente. Ella en realidad nunca se había permitido sentir ese dolor. Lloró por el pequeño de Annie, por el futuro que le esperaba si su mamá moría. Lloró por Archie y el sufrimiento que pasaría el joven si perdiera a la mujer que amaba. Lloró por el dolor que la invadiría a ella misma si perdiera a su amiga. Vio a este niño inocente, indefenso, dependiente de todos y se vio a sí misma. Pensó en cómo quizás él perdería a su madre y no pudo evitar pensar que tal vez su propia madre no era que la había abandonado como ella siempre pensó, sino que podía ser que así también había muerto cuando ella nació. Recordó a Archie y cómo no pudo cuidar al bebé, y pensó que tal vez su padre había sentido la misma impotencia por ella, o tal vez él jamás supo de su existencia. No lo sabía. Muchas posibilidades cruzaban por su mente, y siguió llorando amargamente repasando cada una de ellas. Lloró por la vida y contra la vida, por la muerte y contra la muerte, pero sobre todo lloró por ella, por su infancia, por su soledad, por su dolor. Sollozó fuertemente como nunca antes. Abrazó al pequeño como si intentara abrazarse a sí misma y recordó las palabras de Terry en aquel mensaje en su contestadora. Una Candy pequeñita para abrazarla y darle muchos besos.
Esas palabras se adentraron en su corazón, invadiéndola de una sensación de pérdida que le hacía difícil hasta respirar, pues la hicieron acordarse así, de niña. El dolor que la invadía recordando su vida como huérfana la tenía paralizada. En los últimos días había dado la vuelta a ese sentimiento que amenazaba con salir hoy como nunca antes, pero ahora hacerlo, dominarlo, callarlo, era imposible. Se rindió ante sí misma y se dejó llevar. Pensó que dolería mucho hurgar en el pasado, en su infancia, en su vida, pero por lo visto desahogarse era lo que su fatigado corazón necesitaba. Sollozando como una pequeña niña, recostó al bebé en la cama y, acomodándose junto a él, boca abajo sin dejar de llorar, empezó a hablarle al cielo. ¿Por qué había sido huérfana? ¿Por qué la habían destinado a esa vida? ¿Por qué habían decidido que precisamente ella debería pasar por todas esas cosas? Recostada boca abajo, tristes lágrimas se escapaban de sus ojos. Lloró por su infancia tan triste, tan solitaria, por nunca haber tenido un juguete propio, por haber asistido a la escuela con zapatos y ropa usada, siendo la burla de sus compañeros, por las veces que sus consecutivas y numerosas familias adoptivas la maltrataron, por las veces que le gritaron recogida, adoptada, huérfana, bastarda, por todas las veces que la golpearon, por estar acostumbrada desde pequeña a cubrir con su ropa los moretones, a mentir sobre la procedencia de ellos, por haber aprendido desde su tierna infancia, desde siempre, que la vida tenía que ganársela ella misma, porque desde pequeña ella limpiaba, sacudía, hacía labores, obligada tal vez y en el fondo también porque quizás así, si era buena, quizás alguien la viera, tal vez alguien podría quererla. Dormía muy poco, siempre tenía pesadillas, nunca tuvo un cuarto propio, nunca tuvo algo que pudiera llamar suyo, nunca, ni cosas materiales, ni amor, ni familia, nada. Ella estaba sola, siempre estuvo sola, y estaba convencida de que en el futuro siempre estaría igual. Lágrimas abundantes mojaban su rostro, sus manos y la cama donde estaba. Sus sollozos llenaban el cuarto. Pedazos de su interior salían de ella en cada lamento. Recordar era muy doloroso. Lloraba por tanto y por tantos al mismo tiempo, incluso por aquellos que no conoció. Sus padres, ¿dónde estaban? ¿Quiénes eran? ¿La habían querido? ¿Por qué la abandonaron? Siguió llorando largo rato sin descanso. El dolor la comía por dentro, dolor de no tener nada, amargo llanto por sentirse no merecedora de nada. Jamás había sabido lo que era una caricia, una sonrisa, la protección de alguien que la quisiera. A ella jamás nadie le dijo «te quiero» cuando era niña, una niña que nunca escuchó eso, nunca le habían dado un abrazo. Nadie, alguien, cualquiera, padres, familiares, ella no había tenido a nadie. Fue abandonada al nacer y vivió los 3 primeros meses de su vida en una incubadora, enferma de desnutrición y numerosas infecciones, luchando por su vida. Desde ese momento ya luchaba contra el mundo y lo siguió haciendo después continuamente. Muchas veces la despreciaron, la maltrataron. Las familias adoptivas fueron todo menos una familia. Continuaba regresando a la casa hogar todas las veces y luego llegaba una familia más. Un rayo de luz la iluminaba entonces. Esta vez era diferente, se decía, pero no, nunca era diferente. Ella era tan pequeña, tan delicada, en el fondo de su corazón ella era tan dulce, tenía tanta ternura, tanto cariño que dar, pero cuando a una delicada flor se le pisa tanto, ya no revive otra vez. Por eso no confiaba en nadie, por eso no creía en nada. Se había enseñado a vivir sola, a defenderse sola, a no creer, a no soñar, a no amar. No valía la pena. La vida le había mostrado que las creencias son falsas, que los sueños no se cumplen y que el amor no existe. ¿Cómo podría existir el amor y al mismo tiempo ella haber sido destinada a una vida así, sin el menor rastro de ese sentimiento? ¿Cómo? ¿Cómo podría creer siquiera remotamente que alguien podría quererla si nunca nadie le mostró lo que era eso? Si su familia no la quiso, si nadie la quiso jamás.
Entonces encontró una certeza en su corazón que la hirió profundamente, algo que estaba descubriendo apenas. A ella nunca nadie la quiso, pero había algo peor. Lo peor era que ella jamás se había querido a sí misma. ¿Cómo podría entonces creer que alguien la amaba, si ella misma no sentía nada por ella? Si ella misma se creía carente de todo valor, si siempre estaba temiendo que la abandonaran, si siempre hacía todo para que la abandonaran más rápido, si siempre huía de las relaciones porque sabía que de cualquier manera habrían de terminar. Un rostro inundó sus pensamientos. «De todas formas te vas a ir», gritó en su interior. «¿Para qué seguir juntos y comprometernos a una vida si de todas formas te vas a ir? Me vas a dejar sola. Un día descubrirás lo peor de mí, las fallas de mi carácter. Te vas a asustar y saldrás corriendo. Mejor vete de una vez, antes de que de verdad te quiera, antes de que duela más, antes de que ya no pueda vivir sin ti». Recordarlo la estremeció. Era como si una bruma poco a poco se disipara y al fin pudiera ver lo que había pasado. Lo había hecho que él se fuera. Pero sobre todo la neblina se alejaba y la dejaba notar lentamente lo que en realidad sentía por él. Sin embargo, reconoció que este momento no se trataba de él. Esto no era sobre Terry, esto era sobre ella. Estaba convencida de que lo había perdido, primero porque lo alejó y luego porque ya había alguien más. Pero esto no era sobre él, no era sobre si él volvería o no, no era sobre lo que sentía por él. Esto era sobre lo que sentía por sí misma. Debía superar sus miedos y aprender a valorarse por ella misma, por su futuro, por su propia vida. Pero sobre todo porque lo merecía. Debía aprender a valorarse y quererse porque lo merecía. Siempre se había convencido a sí misma de que lo mejor es olvidar y dejar todo atrás. Pero por lo visto en su caso, aunque no hablara de ellos, esos resentimientos estaban dentro y la estaban matando lentamente, impidiéndole seguir adelante. Entre gruesas lágrimas empezó a hablar con él, como si hablara con una persona. «Yo sé que ya lo sabes», dijo al cielo, «pero yo quiero contarte todo lo que me ha pasado». Le detalló todas y cada una de las situaciones de su infancia y de su adolescencia en medio del abandono del que había sido objeto. Entendió que si no aceptaba y sacaba todo de una vez, la perseguiría para siempre como un fantasma. Solo aceptándolo podría por fin dejarlo atrás. Estuvo así por largo rato. Ella sintió que fue eterno, hablando, recordando, perdonando, olvidando. Pasó mucho tiempo, pasaron largas horas. Poco a poco fue recobrando la calma. Cuando las lágrimas dejaron de salir, se giró para ver al techo. No sabía por qué, pero se sentía repentinamente tranquila, serena, como si se hubiera secado de todo por dentro. Mirando hacia arriba en su habitación, sobre su cama, era como si pudiera hablar directamente con él. Y una paz palpable, real y verdadera estaba poco a poco inundándola, llenándola de nuevas conclusiones. Se sintió por primera vez optimista. Comprendió por fin que precisamente ese afán de no aceptar ni sufrir su dolor y su vida era lo que le impedía dejar todo atrás, volviéndola incapaz de ser verdaderamente feliz. Se había encerrado en sí misma para no sufrir, pero al mismo tiempo no se permitía disfrutar la dicha de amar. Hoy quería hacerlo, quería ser capaz de ser feliz, de entregarse, de confiar, de amar. Debía ser honesta consigo misma y con los demás. No había nada de qué avergonzarse, no había sido su culpa nada de lo que había pasado, simplemente así había sucedido, sin razones ni motivos, sencillamente pasó. Entendió que tan pronto aceptara todo esto, empezaría a dejarlo atrás, deshaciéndose de las ataduras del pasado, y sería capaz de aceptarse a sí misma, sintiéndose al fin merecedora de la aceptación de los demás y de su amor. Ella tenía muchas cosas que ofrecer y mucho amor que dar. Antes no lo sabía. Al final de sus cavilaciones, antes de quedarse tranquila y profundamente dormida, se sintió comprendida, aceptada y amada por primera vez en su vida, con fuerza, con intensidad y sin condiciones, por ella misma, amada por ella misma.
Ambos, niño y tía, durmieron apaciblemente durante varias horas hasta que el celular que vibraba despertó a esta última. Contestó a una adormilada para recibir la llamada. Era Esther, y tenía las mejores noticias que Candy podía recibir. Annie había despertado. Estaba todavía delicada pero fuera de peligro, y hoy pedía ansiosa la única cosa que le daría felicidad: abrazar a su hijo. Capítulo 13. Hijo, ¿cómo va todo en el trabajo?, dijo Eleanor, intentando alejar de la mente de su hijo los pensamientos que ella sabía lo atormentaban. Estaba enterada del rompimiento de Terry con Candy y sabía que eso era lo que seguía molestando al joven que esa mañana compartía la mesa con ella. Terry contestó distraídamente: la nueva producción, estamos teniendo algunas dificultades. El joven vio sobre la mesa el periódico del día y no pudo evitar sentir cierta molestia por el encabezado de la sección de espectáculos. De nuevo lo ligaban con la protagonista de una de las obras que estaba presentando su compañía. Si tan solo supieran que eso es imposible, pensó. Aunque en realidad eso le tenía sin cuidado, acostumbrado desde siempre a ese tipo de rumores en el medio. El rompimiento con Candy y no haberla visto ya en tantos días era lo único en que podía pensar. La actriz guardó silencio por un momento, respetando el tácito deseo de Terry de indagar en lo que en realidad ocupaba su mente aquella mañana. Se sirvió un poco más de té y disfrutó de la vista desde la terraza en donde se encontraban desayunando y de la compañía de su hijo. Eleanor Baker pasaba gran parte del año viajando en intensas giras de trabajo, pero durante el tiempo que estaba en su casa de Nueva York, esos desayunos de sábados por la mañana con su hijo eran una costumbre ya adoptada por ambos. Terry había pasado muchos años de su infancia y adolescencia lejos de su madre, pero cuando la reencontró a los 16 años luego de decidir dejar Londres y a su padre por vivir con ella, fue como si el tiempo no hubiera pasado. La conexión entre madre e hijo iba mucho más allá del asombroso parecido físico que tenían, reflejado sobre todo en los intensamente azules ojos de ambos, los cuales en el hijo eran una réplica idéntica de los de su madre. Además, también compartían su pasión por el teatro, su espíritu indomable y un intenso amor por la vida. A pesar de todo y contra todo, Terry y su madre amaban el arte, la libertad, el teatro. Sus reuniones siempre eran animadas y vivaces, pero hacía algunas semanas que las chispeantes pláticas familiares de los sábados en la terraza habían dado paso a una escena silenciosa cargada de melancolía, donde el joven se sentaba taciturno permitiéndose con su madre, como con ninguna otra persona, mostrar la sensación de pérdida que lo invadía. No se lo decía y ella no le preguntaba. Cómplices de un pacto silencioso en el que ella entendía mucho más de lo que el joven expresaba con palabras. Era como si se entendieran sin la necesidad de decir nada, y él, así en silencio, se mostraba con ella como con nadie más en su vida. Dejaba salir por sus ojos y en su semblante la pérdida y tristeza que lo invadían, cosa que no hacía con nadie más. Sentados en la terraza del departamento de la actriz frente al Central Park, la vista que tenían del parque era realmente hermosa en una clara mañana como aquella. El intenso azul del cielo era un marco reluciente para el verde follaje de los espesos árboles del parque, dirigiendo el joven en sus cavilaciones al añorado verde de unos ojos que hacía semanas no veía. Él sabía que su madre lo sabía, que no desconocía los motivos detrás de su silencio y la quería todavía más por acompañarlo y escucharlo sin palabras, sin hacer ninguna pregunta. Ella, a su vez, sabía que él hablaría cuando estuviera listo. No lo superó aún, dijo de repente. El momento había llegado. Lo sé, fue la sencilla respuesta de Eleanor. Sin voltear a verla, con los ojos fijos en el paisaje al otro lado de la calle, preguntó con voz pausada: ¿crees que esto pueda ser superado alguna vez? ¿Quieres la obvia respuesta o quieres la verdad? Dime la diferencia, dijo Terry sin quitar los ojos del verde que observaba. La obvia respuesta sería decirte que se supera, que se olvida, que puede dejarse atrás. ¿Y la verdad?
Su madre respiró profundamente antes de responder. Cuando uno ama de verdad, hijo, y sucede algo así, colocó la taza sobre el mantel. Cuando algo así ocurre, la verdad es que no se supera nunca, no se olvida nunca, no se deja atrás nunca. Pero tenemos que seguir adelante, ¿no? Terry seguía observando el paisaje mientras su madre al otro lado de la mesa miraba atenta cada uno de sus movimientos. Se sigue adelante porque aprendes a vivir con ello, Terry. Con el tiempo el dolor se aligera, los recuerdos merman y la memoria los trae con menor frecuencia, pero la herida está siempre presente como una marca en el corazón. Deja de sangrar, es cierto, pero no se borra nunca. Queda como una huella indeleble. Eres una romántica empedernida, dijo él bromeando con su madre para voltear a verla finalmente. Dijo el otro, contestó ella guiñándole un ojo. Terry asintió con la cabeza sonriendo. Pedía sin palabras a su madre que continuara. Hijo, el amor nunca se acaba, nunca deja de ser, cuando es amor verdadero, claro. Pero para ser verdadero debe ser recíproco, mamá. Ambas partes deben amar igualmente. ¿Qué pasa cuando no es así? ¿Cómo se supera entonces?, preguntó el joven. Eso no debe preocuparte, le contestó su madre tomando un sorbo de té. Terry posó de nuevo sus ojos en el parque y le respondió con voz reposada. A todo el que viva un amor no correspondido debe preocuparle. Sí, pero ese no es el caso de ustedes. El joven volteó de nuevo a mirarla intrigado. Él estaba seguro de que el amor que sentía por Candy era todo menos correspondido, así que le dijo, cuando el amor es correspondido no se evita la presencia del otro, ni su cercanía. Se confía, se entrega. A menos que la entrega duela demasiado, dijo ella simplemente dando un sorbo más a su bebida. Él, todavía con sus ojos idénticos a los de su madre fijos en ella, le preguntó extrañado, ¿a qué te refieres? Hijo, poniéndole nombre y apellido a lo que estamos hablando. Él asintió aceptando. ¿Recuerdas la primera vez que vino Candy aquí, cuando me la presentaste? Lo recuerdo bien. ¿Recuerdas que trajo como presente aquella maceta de la esquina, la de rosas blancas? Señaló hacia la parte de la terraza a la que Terry le daba la espalda. El joven volteó y vio una hermosa maceta de rosas blancas naturales, reconociendo la que su entonces novia trajera para la que fuera su famosa suegra en esos días. Sí, te las trajo ella en aquella ocasión, dijo Terry, no muy consciente de qué motivos obedecía el comentario de su madre. Ella, al ver la interrogante expresión en sus ojos, continuó. Cuando saliste aquel día a recoger la comida, sabedor de que tu pobre madre no hace ni agua hervida, le dijo sonriendo, obteniendo el mismo gesto en el rostro de su hijo. Cuando saliste, te decía, estábamos ella y yo aquí en la terraza. Ella tomó una de esas rosas, pues yo le agradecía el detalle, y sin darse cuenta se hizo una profunda herida en el dedo con una espina escondida entre los tallos. Eleanor estiró la mano sobre el blanco mantel de la mesa y con un gesto le mostró a Terry el lugar donde Candy se había cortado accidentalmente. No sabía eso. Sangró mucho porque tú sabes que las heridas de las manos son muy escandalosas. Digámoslo así, por todas las venitas que tenemos ahí. Además, la piel de ella es muy delicada siendo tan blanca como es. Bueno, para no hacerte larga la historia, le curé la herida con alcohol en la cocina, a lo que ella se quejó involuntariamente por el dolor. Yo instintivamente la abracé. Terry estaba muy atento escuchando a su madre, por lo que aquella prosiguió. La abracé como si fuera mi propia hija, pues desde antes de conocerla, cuando solo me hablabas de ustedes, sabía de tu amor por ella. Te conozco bien y nunca habías hablado así de alguien antes. Es más, hijo, tú nunca me habías hablado nada de nadie antes, le guiñó un ojo. Él solo sonrió y su madre siguió su explicación. Ver la expresión en tus ojos, continuó con una hermosa sonrisa en sus labios. El nuevo color que obviamente ella había traído a tu vida y tantas cosas que solo una madre nota cuando su hijo se enamora, me hizo amarla aún antes de que la trajeras a esta casa. Entonces cuando la conocí, vi la criatura que es, la mujer inteligente y preparada,
pero a la vez tan dulce y llena de alegría. Hijo, yo inmediatamente entendí la fuerza de tus sentimientos y la quise así, tal como la abracé instintivamente ese día, como si fuera mi propia hija, pero noté algo en ella. Dime. Hay cosas que solo una mujer puede sentir, y más aún cuando se es madre. ¿Qué es lo que sentiste?, preguntó Terry. Ella se dejó abrazar por mí un instante, se acurrucó en mi regazo casi instintiva e inconscientemente por un breve momento, pero luego, consciente de su desliz, se retiró de inmediato, se alejó. Se disculpó para ir al baño, pero antes de salir de la cocina, mientras me daba la espalda, la vi reflejada en el espejo junto a la puerta. ¿Y? Le dijo él intrigado. Ella estaba llorando. ¿Cómo? Estaba llorando, Terry, y no era la herida en su dedo lo que le había arrancado esas lágrimas. Entonces, no lo sé, yo solo he visto esa actitud en otra persona en mi vida. ¿En quién? En ti. El joven estaba muy sorprendido por la afirmación de su madre, pero permaneció callado para que ella continuara. Hijo, Dios sabe lo feliz que fui cuando volviste a mi vida. El día que con 16 años llegaste a mi casa buscándome para estar conmigo fue el más maravilloso de mi vida. Bueno, el segundo. El primero fue cuando naciste. Terry sonrió y dio un sorbo al café que bebía y su madre hizo lo mismo con su té. Luego ella prosiguió. Pero por más feliz que fui entonces y que soy hoy de tenerte a mi lado, nunca, jamás podré decirte lo mucho que aún hoy me arrepiento de haberte dejado con tu padre. Mamá, por favor. Él quiso interrumpirla, conocedor de que el tema era doloroso para ella. No, hijo, déjame decírtelo. Yo creí que era lo mejor para ti. En ese entonces yo no tenía nada que ofrecerte, así que tu padre te llevó con él a Londres cuando tenías solo 5 años. Yo creí, hijo, dijo ella conteniendo las lágrimas en sus hermosos ojos azules. Yo creí que ibas a ser feliz. Nunca me imaginé que Richard te enviaría al internado un año después para no visitarte nunca. Jamás podré perdonarme, mi niño. Los años que pasaste en ese lugar, lejos del calor de una familia y lejos de mí, que pensando que te hacía un bien, te estaba haciendo un terrible daño. Gruesas lágrimas se escaparon al fin y recorrieron la blanca mejilla de la actriz. Mamá, no llores. Eso ya pasó. ¿Acaso no estamos juntos ahora?, le dijo él, tomando la mano que su madre tenía sobre la mesa y apretando sus dedos con ternura. Sí, y me hace muy feliz, mi amor. Tienes razón. Sonrió un momento y secando sus lágrimas, le dijo con su habitual sentido del humor. Terry, ya sabes que las actrices somos intensas por naturaleza, reinas del drama venidas a más. Se limpió las lágrimas del pasado. Sirvió más té en su taza y luego de beber un poco buscando algo de reposo, siguió. Como te decía, Terry, yo no supe el perjuicio que te hice hasta que llegaste aquí. Entonces vi el gran daño que te había hecho crecer sin tu madre. Noté tus actitudes. Eras receloso, desconfiado y estabas demasiado entrenado en el arte de ocultar tus emociones. Claro, acostumbrado al rechazo y la soledad. Era lógico. Perdona, mamá, dijo él, luego de menear la cabeza recordando cómo efectivamente para él fue más difícil esa etapa, la cual ahora lo hacía sentirse algo avergonzado. Eleanor no lo dejó terminar. Nunca te culpes, hijo. Tú eras un niño inocente y hermoso que merecía más de sus padres. Nada de lo que pasó fue tu culpa, ya te lo he dicho. La culpable fui yo y nadie más que yo. Pero gracias a Dios, mi corazón, las cosas fueron cambiando y hoy, como tú dices, agregó sonriendo levemente, te tengo en mi vida para llenarla de alegría todos los días, pero aquí es donde vengo con mi historia. Candy. Sí, Terry, yo sentía la misma actitud en ella, como tú eras entonces. Esa niña está acostumbrada a guardar distancia de todos. Se muestra fuerte, pero no puede ser más suave y delicada que una de esas rosas blancas que me regaló. Por eso reaccionó así cuando la abracé. Por eso lloró ante mi muestra de cariño. La idea empezó poco a poco a entrar en la mente de Terry,
y se quedó muy callado mientras sentía que las palabras de su madre daban un nuevo giro a sus pensamientos. Entonces, dijo él después de un rato, ¿tú crees que lo que yo he sentido como rechazo hacia mí y ganas de mantenerme a distancia es en realidad miedo? ¿De mí? De ti y de todo. No sé a qué se deba. Quizás, hijo, sus padres nunca le demostraron amor, o ha tenido una vida muy difícil, o quizás enfrentó la pérdida de una persona muy importante en algún momento. No lo sé. Lo que sé es lo que noté en algunos detalles de su conducta después, pero por primera vez ese día, un fuerte miedo a dejarse querer, quizás acostumbrada al rechazo como tú estabas antes. Tú mismo me has comentado que sentías a lo largo de la relación entre ustedes como ella de pronto se retraía y no se permitía a sí misma demostrar demasiado sus emociones. ¿No es cierto? Terry asintió para luego quedarse pensativo un momento. Su mamá lo vio con la mirada perdida, absorto en sus cavilaciones, observando los árboles al otro lado de la calle. Lo único que Candy le había dicho de su vida era que sus padres murieron cuando era adolescente. Eso era todo. Tú y yo nos dedicamos a las emociones, continuó Eleanor. Tú mismo fuiste actor como yo y has sido director de escena muchas veces. ¿Qué puede ser sino algún tipo de abandono o pérdida lo que provoque en alguien esas reacciones? No lo entiendo, no sé qué puede ser, dijo él al fin. No te preocupes, cuando llegue el momento ella te lo dirá, estoy segura. Él la miró sin creer que aquello fuera posible. No lo sé, mamá, no lo sé. Y si así fuera, le dijo con un brillo de anhelo en sus ojos, y si no fuera que no me ama, sino que tiene miedo de que la hiera, ¿cómo hago? ¿Qué hago para que confíe en mí? Tú la amas sin condiciones, ¿no es cierto? Sí, dijo él con seguridad. Acércate muy despacio y demuéstraselo, escúchala. Cuando esté lista lo compartirá contigo. Si alguien puede ayudarla, mi amor, ese eres tú, no solo porque puedes entender si acaso ella vivió algo parecido a lo que tú viviste, sino porque la amas. Hace ya varias semanas que no nos vemos. He estado convencido a olvidarme de ella, a dejar todo atrás, pero me es tan difícil y ahora no lo sé. Olvidarla por lo visto no puedo, pero no sé si buscarla sea lo más prudente. Quizás necesite espacio. Terry hablaba de forma pensativa pero claramente más tranquilo. Se reencontrarán, no te preocupes, están destinados a estar juntos, así que al final volverán a encontrarse. El amor siempre triunfa. Terry sonrió. Ay, mamá, qué intensa eres, le dijo en tono bromista a su madre aligerando un poco el tono de la conversación. ¿Qué quieres? Años de teatro clásico, Terry. Ya hasta se me dificulta hablar sin decir las líneas de alguna tragedia de Shakespeare. Te digo que las de mi raza somos unas reinas del drama. Ambos, madre e hijo, rieron animadamente juntos luego de la ocurrencia de la alegre mujer. Era la primera sonrisa que Terry le regalaba a su madre en semanas, lo que la hizo sentir mucho más tranquila. Y él, que estaba internamente meditando todo lo conversado con ella, creía que de ser la teoría de su madre cierta, se sentiría feliz de que la situación con Candy no se debiera a falta de amor por su parte, pero al mismo tiempo se sentiría muy desdichado de saber que ella hubiera pasado por algo parecido a lo que él mismo había vivido. ¿Y si fue peor?, se preguntaba a sí mismo. Un sentimiento agridulce lo invadió. Quizás preferiría seguir sintiéndose no correspondido a enfrentar la posibilidad de que Candy hubiese vivido algo que pudiera haberla lastimado de tal forma. Pero si así fuera, él estaría con ella, ayudaría a esa mujer que era hoy por hoy y estaba seguro que sería siempre la única habitante de su corazón. No lo sé, mamá, dijo después de un rato. Aún creo que de ser cierto lo que piensas, ella debería habérmelo contado. ¿Por qué no me considera digno de su confianza? Y sobre todo, ¿por qué dejar que yo pensara que nunca me quiso? Su madre no dijo nada. Comprendió que era normal el sentimiento que su hijo tenía luego de sentirse rechazado de esa forma.
Prefirió dejarlo solo en sus cavilaciones y se levantó un momento para pedir que le llevaran un poco más de fruta. Terry se levantó a dar un paseo por la terraza con aspecto distraído. Se paró en la orilla con la vista fija en la calle varios pisos abajo, donde infinidad de coches se aglomeraban en el tráfico normal de la ciudad a esa hora del día. Entonces recordó algo y tomando su celular hizo una llamada. ¿Cómo estás, Todd? Sí, Terry. Me imagino, claro. Escucha, Todd. ¿Recuerdas cuando llevé el coche de Candy a que lo revisaras en tu taller hace ya algunas semanas? Así es. Yo ya no pude recogerlo, por eso fue ella sola, pero ¿qué era lo que le pasaba? Y arreglaste todo. Entiendo. Eso te dijo. Aceptó entonces únicamente el servicio menor, pero no el general. ¿Y tú crees que lo necesita? Ya veo. ¿Qué me dices del problema que habíamos platicado tú y yo del encendido? No. Por supuesto que debe solucionarse, no puede manejarlo así. Ya veo. Seguramente no tenía efectivo con ella ese día. Eso es todo, por eso no lo aceptó y después lo olvidó. Le pasa a cualquiera, pero claro que lo necesita. Escucha, Todd, mira, voy a pedirte un favor como amigo. Gracias. Por favor, llámale y dile que te lleve el coche al taller con cualquier pretexto, que algún chico olvidó algo. Está bien. Eso me parece mejor. Así te lo dejará todo el día. Y por favor, arregla todo lo que sabemos que necesita. Sí. El encendido, el servicio completo. Aprovecha y revisa el sistema. ¿Recuerdas lo que mostró el diagnóstico? Exacto. Arregla todo eso, por favor. Eres de toda mi confianza. Gracias. Y no le digas nada. Es una sorpresa que quiero darle. Algo entre nosotros. Ajá. Sí, ya sabes cómo es eso. No le digas nada, por favor. Ni que te llamé, ni que vas a hacerle todo eso al coche. Cosas de nosotros, ya sabes. Pasaré en cuanto me digas por la factura. Te lo encargo mucho, Todd. Realmente estoy preocupado. Gracias. Te veo en la semana entonces. Sí, igualmente. Hasta pronto. Terminó la llamada con la mirada perdida en el parque de enfrente. No le gustaba tener que mentir ni mucho menos meterse en la vida de Candy cuando ya no tenía derecho, pero realmente lo preocupaba la seguridad de la joven, pues sabía que pasaba muchísimas horas del día en el tráfico manejando de un lugar a otro y su coche no estaba en el mejor de los estados. De haber sido novios aún, seguramente habría tenido que hacer lo mismo, pensaba, pues ella ni aún teniendo una relación con él habría aceptado su ayuda de esa forma. ¿Dónde estarás ahora?, se preguntaba. No pudo evitar pensar en ella a pesar de que se había rehusado terminantemente a su recuerdo en los últimos días. La plática con su madre había removido muchas cosas dentro de él, las cuales se había empeñado en olvidar. Olvidar, como si pudiera hacerlo, se decía a sí mismo. Y es que Terry tenía la imagen de Candy en la mente cada momento del día, todos los días desde que la conoció en Chicago. Y últimamente al perderla, además de su recuerdo, un dolor lo sofocaba lentamente por más que quisiera ignorarlo. El verde del parque frente a él le traía a la memoria los ojos de ella, su sonrisa, su compañía, sus besos. Era imposible para él no vivir de nuevo la sensación del cuerpo cálido de ella entre sus brazos, o de sus manos acariciándolo o sus labios en los suyos. La imagen de Candy dormida sobre la cama cuando se quedaban juntos, como ocurría casi cada noche, ya fuera en la casa de él o en la de ella, lo perseguía insistentemente inundando con su agridulce sabor sus sentidos. ¿Cuántas veces se quedó ella dormida y él observándola acurrucada a su costado? Candy se acomodaba de lado y abrazaba fuertemente el torso de Terry, acomodaba la cabeza en el hueco de su cuello, subía una de sus piernas sobre las de él, y así se quedaba profundamente dormida, desnuda y serena, mientras él, sin poder conciliar el sueño, la observaba sintiéndose el hombre más feliz del mundo. Él la rodeaba con ambos brazos y le daba breves besos en la frente cuando su sueño se alteraba un poco para tranquilizarla. A veces le susurraba cosas al oído sin importarle que no la escuchara sumida en la inconsciencia.
Lo importante para él era susurrarle todo lo que significaba ella para él, lo que la adoraba, lo mucho que la amaba. Maravillosa cosa es tener a la mujer amada entre los brazos, pensaba en esas noches de desvelo. Y es que nada le faltaba, nada necesitaba, nada añoraba mientras la tuviera junto a él, rodeada por sus brazos, segura en su compañía, reposada y dormida, tranquila y serena, con los ojos cerrados y un semblante soñador en el rostro, desnuda y pacífica, luciendo más hermosa que nunca, la más hermosa visión que sus ojos registraran jamás. Él no se creía capaz de soportar si un día la veía con alguien más. La sola idea lo hacía temblar de celos y rabia. Además, atormentado de haber sido él quien rompió la relación. Pero es que tener su cuerpo ya no era suficiente. Él necesitaba de ella todo. Él quería tenerla de todas las formas en que dos enamorados pueden tenerse, completos, entregados, totales. Quería que fuera su esposa, su mujer frente al mundo, no volver a despedirse jamás de ella por las mañanas y sentirse con todo el derecho de cuidarla, protegerla y darle todo lo que deseara sin tener que ocultarse. Quería su amor sin reservas, real, verdadero, abierto, vivo, tal como él sentía por ella. ¿Cómo hubiera deseado que ella lo amara de igual forma? Su negativa lo había sumido en el más grande dolor que jamás sintiera. Como nunca antes, hoy se sentía incompleto, insatisfecho, carente de todo. Desde que ella entró a su vida nada fue igual y nada volvería a serlo luego de su partida. Hoy, en su dolor por sentirse no correspondido, su madre plantó una nueva idea en su mente y estaba decidido a conocer la verdad, costara lo que costara. Necesitaba saber si lo había querido alguna vez y si todavía lo hacía. Si volvía a rechazarlo, pues que así fuera, que le arrancara el corazón de tajo otra vez. De cualquier forma ya estaba viviendo a medias sin ella. Eso es lo que tengo que averiguar, se dijo Terry a sí mismo esa mañana. Tengo que saber si me ama o no. Tengo que saberlo. Aunque había intentado acabar con sus sentimientos en las últimas semanas, la tarea fue imposible y hoy una duda lo impulsaba de nuevo. Tenía que intentarlo una vez más, solo una vez más. Continuará.